Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video presentaré una introducción a CSS. El contenido de esta presentación es el siguiente. ¿Qué es CSS? Niveles CSS, que son 3, archivo, página y elemento. Aplicación de estilos CSS. Revisaremos también algunos atributos CSS básicos, como el color de fondo, el color de texto, la alineación de texto, el tipo de fuente, el tamaño, estilo y grosor de la fuente, y cómo colocar comentarios en CSS. Bien, ¿qué es CSS? Son hojas de estilo en cascada. CSS es un lenguaje de estilos utilizado para controlar la apariencia o presentación de una página web. Los estilos determinan cómo desplegar los elementos o etiquetas de una página web, como el color de texto, el tamaño y tipo de letra del texto, la alineación, color de fondo, posición de elementos, bordes, entre otros. ¿Cuál es la relación entre CSS y HTML? Pues justamente lo que promueven es la separación de contenido y presentación, mientras que HTML se encarga del contenido de la página web. CSS se va a encargar de la presentación o apariencia de esa página web. Como mencionamos en la diapositiva anterior, CSS se aplica en 3 niveles diferentes que vamos a cubrir en esta presentación. Nivel archivo, nivel página y nivel elemento. Vayamos con el primero de ellos, que es CSS nivel archivo. Este es un archivo con extensión .css, en el cual se escriben todos los estilos que serán aplicados a una página web. Un mismo archivo CSS puede ser aplicado a uno o más documentos HTML, es decir, es reutilizable. Pensemos en un sitio web que tenga, por ejemplo, 10, 20, 30 páginas web estáticas, en donde a través de un solo archivo CSS yo pudiera darle la presentación al sitio web a todas esas páginas web y que sea justamente el mismo estilo. Así que es posible cambiar la apariencia o presentación de un sitio web completo cambiando el contenido de un solo archivo CSS. Un archivo CSS contiene reglas y cada regla tiene dos partes principales. Un selector, que es este que se encuentra aquí en la imagen. El selector es el nombre de la etiqueta HTML a la cual se le van a aplicar un conjunto de estilos, que son los que se encuentran aquí en el bloque. Entonces, cada regla CSS va a tener un selector, una llave que abre, una llave que cierra y un conjunto de estilos o declaraciones. Y cada declaración va a contener atributo, dos puntos, valor, punto y coma. En este caso tenemos 3 declaraciones. El color de fondo en negro, el color del texto en blanco y la alineación del texto al centro. Esto lo que quiere decir es que estos estilos se van a aplicar a todas las etiquetas H1 que estén en el archivo HTML con el cual se vincule este fragmento de CSS. Un archivo CSS se vincula con una página web a través de la etiqueta link en el documento HTML. Esta etiqueta link podemos ver aquí un fragmento de código. Solo muestro la parte relevante del HTML, en este caso el header, la cabecera, que es donde se va a escribir la etiqueta link, la cual tiene 3 atributos. El atributo rel, que especifica la relación que guarda el archivo que vamos a vincular con el documento HTML. En este caso, la relación es de hoja de estilo.
El atributo type, que es el que tenemos aquí y que especifica el tipo de archivo, que es de texto plano con tipo CSS, en este caso con extensión CSS, y el atributo href, que es la ubicación del archivo. Esa ubicación del archivo, en este caso, si observan, dice estilos.css, porque nuestro archivo CSS lo vamos a guardar en la misma carpeta donde esté el documento HTML con el que lo vamos a vincular. Aquí tenemos un ejemplo, un archivo HTML que se llama teotihuacán.html, que por el momento no tiene ningún estilo, ningún CSS asociado. Observemos, tenemos la etiqueta HTML que abre y cierra, la cabecera y el cuerpo. Y dentro tenemos un encabezado de primer nivel H1, párrafo, encabezado de segundo nivel H2 y otro párrafo. Esto, como ya lo hemos visto anteriormente, se ve en el navegador web como sigue. Aquí es una captura de pantalla del navegador web de cómo se despliega este archivo HTML. El encabezado de primer nivel, un párrafo, encabezado de segundo nivel y otro párrafo. ¿Qué sucede cuando aplicamos ya un archivo CSS a nuestro documento HTML? Aquí está el archivo CSS llamado estilos.css, en donde tenemos el selector H1 con 3 declaraciones, el selector H2 con 3 declaraciones. Es decir, que vamos a aplicar ciertos estilos a las etiquetas H1 y aquí ciertos estilos a las etiquetas H2. Esta línea que vemos aquí, que es la etiqueta link, es la que me va a permitir vincular este archivo CSS con este documento HTML. Y aquí lo hacemos, aquí está el vínculo. Aquí decimos que el archivo CSS que va a aplicarse a este documento HTML es estilos CSS. Por lo tanto, los estilos que se van a aplicar a nuestras etiquetas, en este caso H1 y H2, son los que están aquí. Y es justamente lo que vemos reflejado en el navegador web. Vean, color de fondo negro, aquí está, color de fondo negro para la etiqueta H1, color del texto blanco, aquí está el color de texto blanco, y alineación del texto al centro. Y aquí está alineado al centro. Y para las etiquetas H2 de nuestro archivo, que en este caso también solo es una, tenemos color de fondo rojo, aquí está, color del texto amarillo, toponimia está en amarillo, y la alineación está a la izquierda. Por lo tanto, esta es la forma en la que podríamos vincular un archivo CSS con cualquier archivo HTML. Si yo quisiera vincular este archivo CSS con otros archivos HTML, basta con copiar esta línea a cada una de las cabeceras de los archivos HTML donde deseemos que se apliquen estos estilos. Vayamos con el CSS a nivel página. Se especifica en el documento HTML donde se desea aplicar. Esto se realiza a través de la etiqueta style, la cual debe de ir anidada en la etiqueta head, en la cabecera de la página web. Los estilos CSS especificados a nivel página solamente aplican para ese documento HTML. Es decir, no son reutilizables, como en el caso anterior del CSS nivel archivo, que lo podíamos ocupar en más de un documento HTML, aquí en este caso solo se ocupan en el documento HTML donde son especificados.
Cabe señalar también que los estilos CSS especificados a nivel página van a sobreescribir a los estilos definidos en un archivo CSS. Vamos con un fragmento de código HTML con CSS a nivel página. Nuevamente, solo muestro el segmento o el fragmento de código que es relevante para este ejemplo. Tenemos aquí la etiqueta head, la cabecera, y ahí dentro tenemos la etiqueta link que está vinculando el archivo estilo CSS con este archivo HTML, pero adicionalmente estoy colocando CSS a nivel página, que se encuentra entre la etiqueta style inicial y la etiqueta style final. El bloque que se encuentre entre esta etiqueta inicial y final va a ser justamente un bloque como el que podemos escribir en un archivo CSS. Es decir, el selector, llave que abre, llave que cierra y dentro el conjunto de declaraciones que están compuestas por el atributo, dos puntos, el valor, punto y coma. Aquí en este caso, lo que estoy haciendo es especificando para la etiqueta H1 a nivel página, para esta página en particular, que el color de fondo sea azul y que la alineación del texto sea a la derecha. Vayamos con el ejemplo que estábamos viendo hace un momento, donde tenemos el archivo Teotihuacán, el archivo estilos, y veamos ahora cómo es que se aplica este CSS a nivel página, teniendo en cuenta que tenemos también el archivo CSS donde tenemos ciertos estilos que se aplican a nuestro documento HTML. Dado que primero se aplica el archivo de estilos CSS, tendríamos que el color de fondo sería negro, el color del texto blanco y la alineación al centro. Cuando venimos al CSS a nivel página, lo que observamos es que para la etiqueta H1, lo que tenemos es que el color de fondo es azul, por lo tanto, el color de fondo que teníamos en negro se sobrescribe con el color de fondo que tenemos especificado a nivel página, que es azul. Y eso es justamente lo que vemos reflejado en el navegador web, color de fondo azul. El siguiente atributo, color de letra, blanco. Ese a nivel página no lo tenemos especificado, por lo tanto, se queda el color de texto blanco, que es justamente lo que vemos aquí en el navegador web. Y finalmente, el atributo text align, que es la alineación del texto. Primeramente estaba al centro, en el CSS nivel página lo tenemos a la derecha. Por lo tanto, este sobrescribe a la alineación del texto que tenemos al centro y queda a la derecha, como se observa en la página web. Es decir, en el navegador web tenemos la alineación del texto a la derecha. Esta es la manera en la que se aplican los estilos a nivel página. Primero el archivo CSS y después el CSS a nivel página. Si bien es un CSS que puede ser utilizado, yo recomiendo solamente utilizar archivos CSS para especificar los estilos, ya que son reutilizables. El CSS a nivel página solo se queda en la página en donde se especifica y no puede ser reutilizado. Vayamos con el último nivel de CSS, que es el elemento. Se especifica en la etiqueta o elemento del documento HTML donde se desea aplicar. Esto se realiza directamente en la etiqueta deseada a través del atributo style. Los estilos CSS especificados a nivel elemento solamente aplican para esa etiqueta, es decir,
al igual que CSS a nivel página, no son reutilizables. Cabe señalar también que los estilos CSS especificados a nivel elemento van a sobreescribir a los estilos definidos en un archivo CSS y también a los estilos establecidos a nivel página. Vayamos con un fragmento de código HTML con CSS nivel elemento. Este fragmento ahora muestra el body, es decir, el cuerpo, porque en este caso el CSS nivel elemento se va a realizar directamente en la etiqueta que se quiera modificar. En este caso es la etiqueta H1 y aquí lo tenemos. Tenemos la etiqueta H1. Vamos a colocar un atributo que se llama style y posteriormente el valor de ese atributo va a ser una cadena de texto. Esa cadena de texto va a contener los pares atributo, valor que quieran aplicarse a esta etiqueta en particular. Estos estilos solo se van a aplicar a esta etiqueta. No se van a aplicar a todos los H1, es decir, no se va a aplicar a todas las etiquetas H1, solamente a esta. Y en este caso lo que tenemos es que estoy especificando que el color del texto de esta etiqueta sea naranja y la alineación sea a la izquierda. Vamos directamente al ejemplo que hemos estado utilizando para ver ahora cómo es que se aplican estos estilos cuando tenemos CSS nivel archivo, CSS nivel página y CSS nivel elemento. Nuevamente, primero se aplican los estilos a nivel archivo. Vamos atributo por atributo para que vayamos viendo cómo es que se van aplicando y cuál es el resultado en el navegador web. Aquí para la etiqueta H1 vamos a tener que el color de fondo es negro, pero a nivel página especificamos que el color de fondo para H1 sea azul. Por lo tanto, sobrescribe el valor que teníamos acá en el archivo y queda azul. En este caso, en la etiqueta H1 no tenemos el color de fondo. Por lo tanto, el color que queda de fondo es el azul, como lo podemos observar aquí en el resultado del navegador web. El color de fondo permaneció azul. Vayamos con el siguiente atributo. Es el color del texto, que es blanco. A nivel página no se especifica, pero a nivel de la etiqueta, en el atributo style, sí se especifica. Tenemos color de texto naranja. Por lo tanto, este naranja sobrescribe al color blanco que estaba en el archivo y es el que se queda. Y aquí lo podemos observar, que es color naranja esta etiqueta H1. Quisiera mencionar que si hubiera otras etiquetas H1 en el archivo HTML, estas no serían afectadas por este CSS nivel elemento. Esas, en ese caso, se verían afectadas por el CSS a nivel página que tenemos aquí. Bueno, continuemos ya para finalizar este último atributo. Tenemos el atributo de la alineación de texto que en el archivo CSS está al centro. Posteriormente, en la página, a nivel de página, tenemos que la alineación sea a la derecha. Por lo tanto, hasta este momento se sobrescribe este valor del centro con derecha. Pero resulta que para la etiqueta H1 que tenemos aquí, la alineación de texto es a la izquierda. Por lo tanto, este valor sobrescribe el valor de derecha y es el que finalmente queda. Y aquí tenemos el resultado en el navegador web. Color de fondo azul, color de la letra naranja y alineación del texto a la izquierda. Y esa es la manera en la que se aplican. También, al igual que en el HTML a nivel de página, no recomiendo utilizar el
CSS nivel elemento, porque tendríamos que estar cada que se necesitara una modificación en la página web, tendríamos que entrar a modificar los archivos HTML donde se haya especificado el CSS nivel elemento. Más adelante, en las siguientes semanas, especificaré una forma de hacerlo directamente desde el archivo CSS sin necesidad de utilizar el CSS a nivel elemento. Aplicación de estilo CSS. Ya lo explicamos en estos tres últimos ejemplos. Primeramente, se aplican los estilos a nivel archivo. Después, se aplican los estilos a nivel página, tomando en cuenta que se sobrescriben los estilos que se hayan aplicado previamente, es decir, los del archivo. Y finalmente, se aplican los estilos CSS nivel elemento. Y nuevamente ocurre lo mismo, que se van a sobreescribir, como ya lo vimos en el ejemplo, los estilos que se hayan aplicado tanto a nivel de archivo como a nivel de página. Esta aplicación de estilos es la razón por la que les conocemos como hojas de estilo en cascada. Esto es debido a que hay una cascada de cambios desde el nivel más externo, que es el archivo CSS, pasando por el CSS nivel página, hasta el nivel más interno, que es el nivel elemento. Ahora quisiera que revisemos algunos atributos CSS básicos con los que van a estar trabajando. El color de fondo, que es el atributo background color. Este especifica el color de fondo de alguna etiqueta donde lo ocupen. Este valor se puede especificar de tres formas diferentes. A través del nombre, como lo utilizamos en los ejemplos. Background color, aquí puse yo salmón, es un color, tiene su nombre de color. O también lo pueden hacer, si conocen el código RGB, también lo pueden hacer a través del código RGB, para lo cual, en lugar de poner el nombre, van a poner el código RGB, el cual está compuesto de 3 números separados por comas, números que van de 0 a 255. O también puede especificarse con el código hexadecimal del color, como se ve aquí. Tenemos el símbolo de gato y el código hexadecimal del color. No es que ustedes se tengan que saber los códigos hexadecimales o RGB de los colores. Para eso hay convertidores. Inclusive hay software, hay programas que permiten conocer tanto los nombres como el RGB como el hexadecimal. Aquí en esta página que les sugiero hay muchas, pero yo les proporciono esta. Pueden ver aquí nombres de colores RGB y su conversión a hexadecimal. Y en particular en esta página, que es la misma que está acá arriba, aquí les proporcionan nombres de los colores, que como decía, no todos los colores van a tener un nombre, pero sí van a tener un RGB y van a tener un hexadecimal. Aquí pueden consultar los colores para que cuando los utilicen, pues puedan ver cuál es la apariencia de ese color y puedan ocupar colores que sean atractivos en su página web. El atributo color. El atributo color especifica el color del texto. Es decir, por ejemplo, en el caso del H1, sería el color que está delimitado entre la etiqueta H1 inicial y la etiqueta H1 final. En un párrafo, pues es el texto que está dentro del párrafo. Este valor, igual que en el background color, se puede especificar de 3 formas diferentes. Ya no me voy a detener mucho en esto porque son prácticamente las mismas. Es el nombre, el RGB y el hexadecimal. Pueden ocupar los mismos sitios web para consultar qué nombres de colores, qué RGB y qué hexadecimal pueden utilizar. Vayamos con el atributo TextAlign. Este atributo es la alineación del texto. Nuevamente es la alineación del texto de la etiqueta donde se aplica y puede tomar 4 valores diferentes.
Si queremos el texto a la izquierda, utilizamos left. Si queremos el texto a la derecha, utilizamos right. Si queremos el texto centrado, utilizamos center. O si queremos el texto justificado, utilizamos justify. Este es como en los editores de texto, que podemos justificarlo. El atributo font family. Este especifica el tipo de fuente del texto, como comúnmente le llamamos el tipo de la letra. Aquí les proporciono algunos ejemplos de valores para este atributo. Por ejemplo, el tipo de letra o el tipo de fuente helvética. Tendrían que hacerlo como font family, que es el atributo, 2 puntos y el nombre de la fuente. O por ejemplo este, que es un nombre que tiene 2 palabras, Courier New. Tenemos font family, 2 puntos, y dado que son 2 palabras, tenemos que ponerle comillas. Aquí tenemos otros posibles valores para este atributo. Todos estos que tenemos aquí son posibles valores que normalmente los navegadores web pueden desplegar. De hecho, es recomendable que cuando especifiquemos un tipo de fuente, podamos colocar más de uno, porque pudiera ser que el navegador web no tuviera esa fuente o no reconociera esa fuente, por lo cual utilizaría la siguiente fuente que especifiquemos. Cuando vayamos al video del ejercicio de la página web que vamos a hacer con CSS, ahí lo mencionaré nuevamente. El atributo font size, este simplemente me especifica el tamaño de la fuente del texto. Este tamaño tiene que ver con cuántos píxeles o de cuántos píxeles es el texto que estamos, al cual estamos colocando este estilo. Por ejemplo, 10 píxeles sería font size, 2 puntos, 10 px. 17 píxeles, 17 px. 25 píxeles, 25 px. El atributo font style. Este especifica el estilo de la fuente de texto. Básicamente es normal o itálica. Normal, aquí está, font style normal, que de hecho esta es la predeterminada. Si no tenemos este atributo, entonces tenemos el texto normal. Pero si lo queremos en itálicas o cursivas, lo podemos ocupar como font style italic, punto y coma. Esto naturalmente, este atributo tendría que estar dentro de un bloque de un selector, como los que veíamos en los ejemplos, de tal manera que pudiéramos colocar ese texto en itálicas. Y finalmente, este valor de oblicuo, no todas las fuentes hacen diferencia entre italic y oblicuo. Por lo tanto, la mayoría de ellas va a desplegar en itálicas el texto, ya sea que le pongamos este valor o este valor. Y para terminar con los atributos CSS, este es el último que revisaremos en este video, que es el atributo font weight, que es el peso. Especifica el grosor de la fuente de texto. Este puede tomar igual 3 valores diferentes. El normal, que es el predeterminado. El bold, que es las negritas normales, digamos. Y un valor que va a determinar el peso o va a determinar qué tan negritas pueden estar la fuente de una etiqueta en particular. Para el caso del valor pueden ser utilizados los siguientes valores, desde el 100 hasta el 900. Y cabe señalar que el 400 es igual a normal y el 700 es igual a las negritas. Igual que en el atributo anterior, en el font style, no todas las fuentes permiten especificar qué tan negritas pueden ser la fuente para una etiqueta determinada. Lo que sí especifican siempre es o normal
o negritas. Y finalmente, para terminar esta presentación, quisiera mencionarles cómo se colocan comentarios en CSS. Por ejemplo, aquí tenemos de una sola línea la diagonal, el asterisco, el comentario y cierran con asterisco diagonal. En la misma línea de una declaración CSS, también pueden hacerlo enfrente de la declaración. Igual, diagonal, asterisco, el comentario, asterisco diagonal. Y en varias líneas, asterisco diagonal, las líneas del comentario y finalizan con asterisco diagonal. Recuerden que los asteriscos son útiles para colocar notas o a lo mejor algunas advertencias en el código que estemos escribiendo. No olviden hacer comentarios, hacer notas en su código. En ocasiones es importante para aclarar algunos segmentos de lo que han escrito. Y con esto concluimos este video. Recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.